Ok, ya se está grabando, sí. Estoy compartiendo pantalla. Yo creo que no, ¿verdad? No, profe. No, profe. Ok, ya ahora sí, entonces. Gracias. Bueno, entonces esta es, bueno, la presentación. La parte de redes de proyectos es sumamente compleja, ¿verdad? Incluye todos aquellos problemas de transportes que ya vimos, ¿verdad? Eso es una parte, por ejemplo, el problema de transporte, si recuerdan, creo que se los mencioné, ¿verdad? Es un problema del flujo de costo mínimo. Hay otros problemas también de redes, muchos más problemas de redes, ¿verdad? Entonces, este diagrama, por ejemplo, es un diagrama que muestra aquel tema, ¿se acuerdan? De envíos, ¿verdad? Donde decíamos que se hacía una red, ¿verdad? Y teníamos ahí pues unas flechas que hacían la conexión, por ejemplo, de los orígenes a los destinos, si lo recuerdan, ¿verdad? Ese es un tipo de red. Hay muchos otros tipos de redes. Ahora yo, por ejemplo, en el curso de investigación de operaciones 2 vimos algunos tipos de redes. Problema de flujo máximo, problema de ruta más corta y hay muchos otros problemas. Entonces, en este curso nosotros vamos a ver un tipo de redes y una parte, digamos, muy minúscula de todo este mundo. Lo digo para que no piensen, ¿verdad?, que el tema de redes es tan sencillo como lo que vamos a ver hoy. Es porque hoy estamos viendo una parte pequeña. Bueno, importante en el problema del transporte era que el tema del flujo, ¿verdad? Y el flujo iba a través del arco, ¿verdad? Y hablábamos de lo que se llama un arco dirigido, porque tenía un sentido. En terminología de redes, que no lo usamos tanto en transporte, aunque sí lo dijimos, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de que la red consiste de un conjunto de puntos y de un conjunto de líneas. A esos puntos se les llama muchas veces nodos, ¿verdad? O a veces se les llaman vértices y a las líneas se les llaman según, ¿verdad? Según quien lo esté diciendo, a veces arco, ligadura, arista o rama. Quiero decir que a veces, por ejemplo, en textos mexicanos, ¿verdad? Vamos a ver mucho como ramas, en textos, por ejemplo, españoles, mucho hablan de aristas y así, ¿verdad? O arcos. Entonces, pero todos son para denotar lo mismo. Si el flujo en un arco es unidireccional, se llama arco dirigido. Por ejemplo, en este transporte teníamos un arco dirigido. Entonces teníamos los nodos origen, los nodos destinos y esos arcos. Dirigidos porque, como vemos, ¿verdad?, la flecha solo tenía un sentido, ¿verdad? En redes usted puede tener todo tipo de sentidos, ¿verdad? Que va a un lado, que regresa, ¿verdad? Pero aquí solo había un sentido, entonces por eso se le llamaba este arco dirigido. La red entonces es un diagrama de flujo para que muestra la secuencia de actividades necesarias para terminar un proyecto y el tiempo y el costo de cada una. Esto es el caso de la red de un proyecto, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar hoy ya para cerrar el curso. No la red de transporte, sino la de un proyecto. Entonces, en el proyecto lo que tenemos son las actividades para desarrollar el proyecto. ¿Qué es un proyecto? Bueno, el Project Manager, ¿verdad? El Instituto de Administración de Proyectos, define los proyectos como un esfuerzo temporal para obtener un único producto o servicio. Y tiene esas tres características, ¿verdad? Primero que nada, que es temporal, de elaboración progresiva y que genera un resultado único. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, el proyecto del curso de estudio de trabajo, bueno, en su proyecto temporal, ¿verdad? Una fecha de inicio, de término, ¿verdad? Se desarrolló de forma progresiva y el resultado es único, ¿verdad? Cada proyecto, aunque sea, por ejemplo, un proyecto en la misma empresa, en otro momento, otros estudiantes y demás, ¿verdad? Entonces el resultado es único. Y bueno, ellos le llaman, en el Project Manager, a los resultados le llaman entregables y qué sé yo. Y bueno, hay toda una cosa ahí digamos, está caracterizado, ¿verdad? Pero bueno, el tema aquí que nos compete es
pues entender entonces que este proyecto, que es temporal de elaboración progresiva, se puede administrar, se puede gestionar. Entonces ahí aplicamos las funciones de la administración, que si lo recuerdan son 4, planear, dirigir, organizar y controlar, así como la mejora continua. Y entonces vamos a utilizar ahorita las redes de proyectos para ayudarnos a administrar, o sea, a planear, a dirigir, a organizar y a controlar el proyecto. Hay factores claves en el proyecto que son los eventos y las actividades. Realmente el evento es el punto final donde termina la actividad y la actividad es ese tiempo o recurso, ¿verdad?, que se dedica para alcanzar un evento. Este es un tipo de red que, por cierto, no es la que a mí me gusta, vamos a ver, no es la que yo uso, ¿verdad? Pero esta es la red AOA. Entonces vean que en la actividad está en el arco. Entonces, bueno, eso quiere decir AOA, Activity and Arc. Ahora no, lo explico un poco más. Vean que está, por ejemplo, obtener una licenciatura en ciencias, está pues lo que es la matrícula, lo que es recibir el título, ¿verdad? Esos son los eventos. Y las actividades son, pues obviamente, ir a clases y estudiar durante 4 años y entonces obtiene finalmente su diploma. El desarrollo de la red, entonces, ¿qué ocupa? Ocupa identificar todas las actividades necesarias, identificar la dependencia, ¿verdad? Eso es muy importante. El tiempo para efectos del curso, como vamos a ver una pincelada, vamos a hablar casi que solo del tiempo, pero no solamente es el tiempo, podría ser también el costo de la actividad, ¿verdad? Y entonces tenemos estas etapas. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, identificar las actividades, investigar el orden, hacer el diagrama de flujo de las actividades de principio a fin, tomando en cuenta las relaciones con otras actividades, y vamos a hacer círculos para representar los eventos y flechas de esas otras actividades. Entonces, al final, de esta forma vamos a tener la red, ¿verdad? Primero las actividades, averiguar su secuencia y entonces ya después se diagrama, digamos así. Con respecto al tiempo, vamos a ver que hay 2 posibilidades. Está la posibilidad de tener tiempos deterministas, que son tiempos exactos para cada actividad. Y de ahí vamos a venir entonces, si se fijan, ¿verdad?, que era el temario de esta sección, con la red de tipo CPM, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué quiere decir CPM, ¿verdad? Y hay otro caso, que es el caso de los tiempos probabilistas. En esos casos vamos a utilizar unos tiempos dados por la distribución beta, donde vamos a tener un tiempo optimista, un tiempo promedio y un tiempo pesimista. Y eso nos va a llevar al método PERT, que si se fijan era el otro método, ¿verdad?, que está entonces en el programa de trabajo, el método CPM y el método PERT. Con los tiempos estimados en las actividades, el administrador puede programar las fechas de inicio y terminación de cada actividad y las correspondientes a todo el proyecto. Entonces, tenemos actividades de inicio y actividades de finalización, ¿verdad?, en cada actividad. Y de todo el proyecto. Entonces, el método de la ruta crítica es el que vamos a ver primero, que era este método que dijimos, es el método donde los tiempos son deterministas. Vamos a hablar de un tiempo único para cada actividad. Se le llama el método de la ruta crítica, ¿verdad? Obviamente es un método, pues, ¿verdad?, lo hacemos sobre todo para proyectos, pues, ya que tienen cierta complejidad por la cantidad de actividades. Dijimos que las actividades tienen una duración única, entonces, exacta, ¿verdad? Y la ruta crítica, vamos a ver que es la secuencia más larga de actividades del proyecto. Bueno, y vamos a ver que hay actividades que van a generar un tiempo de holgura, es decir, hay actividades cuya duración es menor al tiempo de la ruta crítica y entonces van a tener una holgura. La holgura, ¿verdad? Así como cuando uno dice, ¿verdad?, que una ropa le queda holgada, ¿verdad? Es un tiempo entonces que, digamos, sobra, ¿verdad? O que se dispone para tener, o sea, se dispone
digamos, y entonces permite que si hay un atraso, digamos, no haya ninguna consecuencia por ese atraso. Cuando existe holgura, cuando no existe holgura, ¿verdad? Evidentemente un atraso, entonces sí repercute, ¿verdad? En el proyecto, ¿verdad? Vamos a verlo más claro cuando damos el ejemplo. Vamos a ver que vamos a ubicar aquí a veces actividades ficticias de inicio y cierre, ¿verdad? Son actividades ficticias que por ende, así como decíamos, ¿verdad? Muchas veces agregábamos destinos u orígenes ficticios y decíamos, bueno, un destino ficticio, ¿verdad? Realmente es un cliente al que no vamos a enviar nada, entonces el costo de envío de ese cliente que no le voy a enviar nada, pues obviamente era cero. Entonces aquí también es una actividad ficticia que no existe, entonces una actividad cuya duración realmente es cero, ¿verdad? Eso si estamos manejando solo el concepto de tiempo. Si estuviéramos manejando el concepto de costo, pues también diríamos el costo es cero, ¿verdad? Vamos a ver por qué son importantes y vamos a ver que los proyectos van a tener un nodo de inicio, un nodo final. Sobre todo para la parte de llevar los cálculos a la computadora, se requiere, ¿verdad?, de estos ficticios, pero a veces incluso para entender nosotros mismos la red, ¿verdad? Si no, hay ciertas redes que se nos pueden confundir mucho y se entienden ya si usted logra visualizar estos ficticios. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este ejemplo y vamos a empezar con un tipo de red CPM. Realmente el tema de si es CPM o PERT, eso solo va a estar en los tiempos, no en la red. O sea, yo aquí yo digo red CPM, pero no es que la red CPM sería diferente si fuera PERT, no. Eso realmente va a estar más bien en términos ya de las duraciones, la diferencia y en el cálculo. Pero todo lo demás van a ver como método, es igual si es CPM o si es PERT. Bueno, entonces el ejemplo base aquí es el de una compañía de transportes que dice, problemas de rentabilidad como resultado de la desregulación en la industria. La administración quiere reducir los turnos de choferes y el uso de los camiones, para lo que contrata a más operadores independientes, con camiones propios a fin de transportar los productos y materiales. Estos son los camiones independientes, ¿verdad? Perdón, los camiones independientes, no. Estos camiones independientes es, ¿verdad? Lo que quiere es gestionar una subcontratación de choferes, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice que va a contratar operadores independientes, ¿verdad? Externos a la compañía. Entonces, pues para desarrollar ese proyecto, ¿verdad? No es solamente ya contratarlos externamente, sino que se han visto ciertas actividades necesarias. Entonces, por ejemplo, ahí se ve que, y que está, ¿verdad?, bien planeado en el sentido de que muchas veces estos choferes llegan con sus propios vehículos a recoger el camión o cosas así. Entonces, se ve que se necesita, pues, de una cierta instalación, ¿verdad? A veces también vienen de un recorrido largo, hasta varios días, ¿verdad? Entonces, pueda que quieran ducharse, comer algo, ¿verdad?, etcétera. Entonces, se ve que se requiere primero pues hacer esas instalaciones, tener pues algunos estándares, ¿verdad?, de cómo usar las instalaciones, ¿verdad?, para que no sea desordenado, cómo comprar el combustible, ¿verdad?, porque puede ser, ¿verdad?, hasta todo el tema de facturación y demás, o a veces puede ser que haya, ¿verdad?, solo se permita comprar el combustible en ciertos lugares y así, ¿verdad?, todo eso, para poder implementarlo, luego anunciarse ya, y después dice que van a dar bonos o como decir premios a quienes recomienden personas, ¿verdad?, como confiables, ¿verdad? Y después se va a proceder con las capacitaciones y con las contrataciones. Entonces esas son las actividades, si se fijan son 7 actividades, vamos a ver. Entonces aquí dice, después de analizar cuidadosamente, determinó el administrador pues la secuencia de las actividades, que decíamos que era el paso número 2. Se requiere hacer todo eso. ¿Cuál es la secuencia? Entonces vean que la actividad A dice no tiene ningún precedente. Precedente es una actividad que esté antes de ella, ¿verdad? Vamos a hablar de predecesores a las actividades que están antes y sucesores a las que están después. Estamos diciendo que la actividad A no tiene precedentes, la actividad B solo se puede empezar hasta que la actividad A esté culminada,
La actividad C se puede empezar solo hasta que la actividad, ¿cuál actividad esté culminada? La actividad C. Si se fijan, no depende de ninguna. Entonces, quiere decir que la actividad C, al igual que la actividad A, pudo empezar en cualquier momento. ¿Verdad? Pudo empezar en cualquier momento. Pero la actividad B no. La actividad B solo hasta que esté lista la actividad A. La actividad D, por ejemplo, depende de que la actividad C se haya realizado. Entonces, así se va viendo la secuencia. La actividad E es interesante porque depende de B y de D. Lo mismo le pasa a la actividad F. Son actividades que hasta que B y D estén listas se pueden empezar. Y la actividad G se puede empezar hasta que la actividad E y F estén listas. Entonces, ese es el contexto. Y ahora aquí sí entra, por ejemplo, el tema del CPM. El CPM es que entonces yo tengo una duración exacta para todas las actividades. Entonces, vea que para la actividad A yo digo que dura exactamente 2 semanas, la actividad B dura exactamente 15 días, 15 semanas, perdón, la actividad C dura exactamente 2 semanas, la actividad D dura exactamente 5 semanas, la actividad E dura 3 semanas, F dura media semana y G dura 5 semanas. Bueno. Entonces, esta es la red de actividades, ¿verdad? Y dice encuentre la ruta crítica. Entonces, si estuviéramos en clase, yo les diría que hagan la red de actividades, ¿verdad? Pero aquí, pues, ¿verdad? Pues para no gastar ahí mucho tiempo y algunos que tal vez esté por el internet y demás. Entonces, yo voy a poner aquí la red, pero sí sería bueno, por ejemplo, que ustedes en la casa, primero ahí pueden pausar no sé, la grabación o lo que fuera, y traten de hacer la red primero pues sin verla, ¿verdad? Entonces vemos que la actividad, como decíamos, A y C no tienen ningún precedente, que la actividad B, ahora se me quedó, B sí tiene un precedente, que es A, la actividad D tiene el precedente que es C. Como decíamos, las actividades E y F tienen de precedentes a B y D, entonces ven que ahí se ve, ¿verdad? Con las flechas. Y la actividad G tiene de precedente a E y F. Okay. Aquí tal vez en la parte final vemos como no hace falta tal vez un fin ficticio porque se ve muy claramente donde todo cierra en la actividad G. Sin embargo, pues puede ser necesario, ¿verdad? Y conviene a veces tenerlo claro. Entonces vamos a hacer eso de primero, agregar el ficticio en el inicio y en el fin, ¿verdad? Que entonces diríamos, bueno, hay un inicio ficticio y hay un fin ficticio. Como les decía, en el fin no hacía falta aquí porque quedaba muy clarito como cerrado en G. Eso a veces no es así. Y aquí en el inicio sí era tal vez necesario, ¿verdad? Porque entonces podíamos tener dudas ahí como entre esa actividad A y C. Bueno, entonces una vez que están las actividades, ya se vio cuál era la sucesión que tenían, se tenían las duraciones, se hizo la red, entonces ya se puede proceder a la solución para encontrar, en este caso, ¿verdad? Como esto es un proyecto, encontrar, bueno, cuánto tiempo, cuál es la duración del proyecto, o sea, cuánto dura este proyecto y pues establecer ciertos puntos ahí como para el control. Ahorita vamos a verlos. Entonces, para esto, ahora también, hay dos métodos, ¿verdad? Ahora estamos hablando de los métodos de solución, ¿verdad? Los tipos de red eran dos tipos, CPM y PERT, pero ahora voy a hablar de métodos de solución. Un método de solución es el que se llama enumeración exhaustiva. Se basa, como dice ahí, en enumerar todas las secuencias para ir del inicio hasta el fin, o todas las formas, digamos, todas las trayectorias para ir del inicio hasta el fin, por esa red. Entonces vamos a ver, Luis Diego, ¿cuál es una forma para llegar del inicio al fin?
Por ejemplo, me voy por el inicio, paso a la actividad A y después a dónde más. Diego Rugama, entonces no está. Sí, profe, no sé, la verdad. Paso, digamos, a A, de A sigo a B. Y después a E y a F. A E y a G más bien, porque vea que E y F no están conectados, entonces no puede Ok. pasar de E a F, ¿ok? Exacto, eso es lo que tiene que ver. Entonces, por ejemplo, está A, B, E y G. Esa es una. Ajá. Si me voy por ahí, ¿verdad? Y veo las duraciones, vea que A dura 2 semanas, B dura 15, E dura 3 y G dura 5. Entonces, 2 más 15, 17, más 3, 20, más 5, 25. Ahora por eso ahí dice 25 semanas, ¿ok? Bueno, otra forma de llegar del inicio al fin. Sería por C, D, F y G. B, F, A, B, F y G, ¿verdad? Ah, A, B, F y G, ¿verdad? Porque esa sí también sí tiene como, ¿verdad? A, B, F y G. ¿Y la duración de esa cuánto sería? Sería 2 semanas de A, 15 de B, serían 17. ¿Y de F? Vea que sería 17.5 más de G, que serían 5. 17.5 más 5, que serían 22.5, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Jeffrey, Garro, ¿otra forma de llegar del inicio al fin? Sería A, B, F, G y final. A, B, F, G. Ah, bueno, pero esa era, ya estaba. Ok. Otra, porque faltan. Entonces sería C, D, E, G. C, D, E, G. Sí. Más bien, E, G. Ajá. C, D, E, G, exacto. ¿Y la duración de esa sería? Serían 2 semanas de C, 5 de D, Ajá, 3 de E y 5 de G. ajá, que serían entonces 15, ¿verdad? 15. Sí. Ujú. Y la última, porque si se fijan, solo hay una forma más, es parecida, ¿verdad? C, D. Pero en lugar de subir a E y G sería CD. FG. F, correcto, ¿verdad? Y ahí sumamos también, ¿verdad? 2 semanas de C, 5 de D, son 7. De F.5 y de G5 serían 7.5 más 5, que son 12.5, ¿verdad? Este método se llama así enumeración exhaustiva, entonces sí es importante y, por ejemplo, desde ya lo digo en el examen, ¿verdad? Yo necesito ver si están haciendo enumeración exhaustiva, ver todas las ramas, ¿verdad? Enumerar todas las formas, porque eso es lo que dice el procedimiento, todas las formas de llegar del inicio hasta el fin. Hay que enumerarlas todas. No puede faltar ninguna, ¿verdad? Y esto es lo que hace este método. En este caso, digamos, entonces ahí uno revisa, ¿verdad? Si le faltaría alguna más, pero en este caso, si lo ven, no hay otra forma de llegar del inicio al fin, ¿verdad? Vieron que seguimos, ¿verdad? O sea, los arcos tal cual, ¿verdad? Alguien dijo ahí, entonces de E pasa a F, entonces yo le decía, no, porque vea que no están conectados, E y F no están conectados, ¿verdad? No puedo pasar de E a F. Bueno, entonces, siguiendo los arcos, ¿verdad? Y ahora sí, decíamos el concepto, decía que la ruta más, pero la ruta más corta iba a decir, que la duración del proyecto es la ruta más larga, ¿verdad? Para los proyectos, la duración es la más larga. Entonces, ¿cuál sería ahí la más larga? Joseph. Sí, profe, ¿cuál es la más larga es? Sí, ajá. La de A, B, E, G, la que dura más. A, B, eje, correcto. La de 25, ¿verdad? Esa es la más larga, entonces vamos a decir, esa es la ruta crítica, ¿verdad? Y por definición,
vamos a ver que la ruta crítica, que es la más larga, equivale a la duración del proyecto. Es decir, este proyecto dura, si esas son las duraciones de las actividades, el proyecto dura 25 semanas en completarse. Eso por definición, ¿verdad? Siempre. Entonces, esa ruta más larga define la duración del proyecto, ¿verdad? Esa es la duración del proyecto. Como los tiempos eran deterministas, ¿verdad? En este caso CPM, ¿verdad? No, solo había un tiempo para la actividad de 2 semanas, solo había un tiempo para la actividad de 15 y demás. Entonces, este proyecto, digamos, diríamos, dura 25 semanas. No puede durar ni más ni menos. A lo que está establecido aquí, eso sí, ¿verdad? Entonces, bueno, este fue el método de solución, llamado entonces así, de numeración exhaustiva de ramas. Exhaustiva, ¿verdad? Porque vimos todas las formas de llegar al inicio al final. Pues aquí tampoco es que eran muchas, ¿verdad? Pero en un proyecto más grande, pues uno podría estar revisando, no sé, 50 formas de llegar del inicio al final o hasta más. Vamos a ver aquí ahorita otro concepto que sí es más difícil. Estamos claros, ¿verdad? Esa era la duración de este proyecto. El proyecto tenía esta red. Aquí yo marqué en color rojo, digamos, la ruta crítica, ¿verdad? Las actividades que son parte de la ruta crítica, como decíamos, eran las actividades A, B, E, G. Las otras actividades, bueno, primero que nada, por aquello que se les haga algún enredo, ¿verdad? No es que las otras actividades no hay que hacerlas, ¿verdad? Obviamente hay que hacerlas, son parte del proyecto. El proyecto está compuesto de todas las actividades, ¿verdad? Las otras actividades nada más es que entonces en términos de duración tienen lo que habíamos llamado holguras. Las actividades en la ruta crítica, la holgura es 0, pero las que no están en la ruta crítica, la holgura es diferente de 0. Las actividades que están en la ruta crítica, si se retrasan a todo el proyecto automáticamente, ¿verdad? Si la actividad A, por ejemplo, que está para durar 2 semanas, al cabo de las 2 semanas no se terminó, ¿verdad? Ya el proyecto se retrasó. Ya no va a salir en 25 semanas. Entonces, por eso decíamos que esta técnica también sirve como técnica de control, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, yo a las 2 semanas voy a ir a ver si la actividad A está lista. Porque como les decía, si no está lista, el proyecto ya se retrasó. Por ejemplo, en la semana 17, ¿verdad? Vea que usted ya tiene que tener completadas las actividades A y B. Si en la semana 17 las actividades A y B no están listas, ya el proyecto se retrasó. ¿Cuánto? Pues cuánto se retrasa en tener eso listo, ¿verdad? Y así. Entonces, de ahí mismo podemos ver cuántas son las holguras para las actividades C, D y F. No es tan fácil ver esas holguras, ¿verdad? Y depende mucho de tener muy bien hecha la red para poder ver las holguras con este método, eso sí. Entonces decíamos, bueno, esas actividades, por ejemplo, F tiene una holgura. ¿Alguien puede ver de cuánto es la holgura que tiene F? Bueno, para tratar de verlo, primero que nada, para ver la holgura de F, lo primero bueno sería hacer esta partición que estoy haciendo ahí. Sí, porque si no, les va a costar mucho ver. Porque la actividad F se ocupa para la actividad G, y G es parte de la ruta crítica, ¿verdad? Pero la actividad F, si se fijan, ocupa de las actividades D y B. Pero la actividad E, que también es parte de la ruta crítica, ocupa de esas dos actividades también B y D. Entonces, quiere decir que la actividad F tiene que estar lista antes de empezar la actividad G. Vea que eso sería que tiene que estar lista en la semana 20, ¿verdad? Y vea por otro lado que las actividades A y B toman 17 semanas, ¿verdad? Entonces quiere decir que la actividad F usted la puede empezar en la semana 17, ¿verdad? Pero ella
y ella dura 0.5 semanas, pero ella se ocupa realmente hasta la semana 20, ¿verdad? Entonces quiere decir que, por ejemplo, ese 2.5, ¿verdad? Que es la diferencia, por ejemplo, también con respecto a la actividad E, vea que la actividad E toma 3 semanas, ¿verdad? Entonces, en el interín que usted tiene de hacer la actividad E que dura 3 semanas, como la actividad F solo toma 0.5 semanas, quiere decir que usted de holgura tiene esa diferencia, ese 2.5. Lo mismo que decía yo, ¿verdad? Que se ocupaba para estar en 20, se podía empezar en 17 y duraba 0.5, era también 2.5. Quiere decir que en la semana 20 yo estoy obligado a empezar la actividad E, ¿verdad? Porque si no me retraso. Perdón, en la semana 17 yo estoy obligado a empezar la actividad E porque si no me retraso. Y la actividad E dura 3 semanas, ¿verdad? Dura 3 semanas. Sin embargo, la actividad F, yo no tengo por qué empezarla exactamente junto con la E, ¿verdad? Puedo empezarla un poquito después, incluso podría empezarla 2.5 semanas después, ¿verdad? Que ya aún así llego perfecto, que en la semana 20 tengo E y F y entonces puedo empezar con G y voy perfecto. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Esa holgura. Entonces es importante saber identificar qué actividades tiene holgura y obviamente pues poder determinar la holgura también. Las otras actividades C y D también tienen holgura y vean que de ahí mismo, de esa misma figura se puede ir viendo. Vea que la actividad A y B o el trayecto, el tramo AB es un tramo que dura 17 semanas, ¿verdad? Porque A dura 2 semanas y B dura 15, son 17 semanas. En cambio, vea que el tramo CD dura ¿cuánto? Dura 7 semanas. Entonces, ¿de cuánto es la holgura? ¿Verdad? Arriba dura 17, abajo dura 7, entonces quiere decir que hay una holgura en ese tramo de 10, ¿verdad? 17 menos 7, que son 10. Entonces volvemos a lo mismo. Al arranque, yo de fijo tengo que empezar con la actividad porque si no mi proyecto se retrasa, ¿verdad? Pero la actividad C, yo podría empezarla incluso 10 semanas después, que aún así, para la semana 17, estoy listo con todos los requisitos, ¿verdad? Entonces, pues se trata de ver estas cosas, por ejemplo, en este caso también, ¿por qué? Porque entonces usted como administrador de proyecto tiene que saber que tiene que estar muy pendiente de las actividades de la ruta crítica, de que no se retrasen, ¿verdad? Las otras tienen holgura, o sea, se pueden retrasar y podrían no afectar sus retrasos en nada. Ahora, obviamente, si el tramo CD se atrasa más de 10 semanas, ya sí afecta, ¿verdad? Retrasa el proyecto, pero quiere decir que el control no tiene que ser tal vez tan sigiloso como el control de esos otros. Listo. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Los métodos para la solución de redes de proyectos. Entonces, este método que vimos aquí, ¿verdad? Era enumerar todas las secuencias, ¿verdad? Este que vi yo aquí. Ese les decía que se llama enumeración exhaustiva de ramas. Es ¿verdad? Vimos que es un método sencillo, vimos que hay que ver todas las formas de llegar al inicio al fin, vimos eso sí que la parte de holguras queda un poquitillo difícil, ¿verdad? Dependía mucho de la red y saber interpretarlo. Ese es un método. El otro método, que es más difícil, es el método de algoritmo de recursividad, así se llama. Es un algoritmo más sofisticado, de hecho es el algoritmo que usa mucho software para resolver estos temas, ¿verdad? Es más sofisticado, tiene la ventaja de que automáticamente calcula las holguras y todo, ¿verdad? Pero es obviamente más difícil de conducir, ¿verdad?
más difícil de conducir. De hecho, ya unos análisis que se llama recursivo, unos análisis que se llaman hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Como les decía, la ventaja es que mucho queda ya automáticamente calculado, pero sí es un poquitito más difícil de hacerlo. Bueno, entonces aquí voy a enseñarles para este mismo ejemplo que acabamos de hacer con los camiones y todo, la solución vía algoritmo de recursividad. Bueno, vía el algoritmo de recursividad, como les decía, es más complejo, ¿verdad? Pero a mucha gente al final para el examen todo le gusta porque, como les decía, tiene la ventaja de que nos brinda ya un análisis después muy preciso. O sea, es laborioso, pero es bueno, definitivamente. Aquí hay que calcular esas 4 cosas. Fechas de inicio más temprano, fechas de finalización más tempranas, fechas de inicio más tardías y fechas de finalización también más tardías. Entonces ahí, ¿verdad? TPI, TPF, ahí lo pueden anotar en una fichita, diría yo. Y estas son las reglas que también ahí las pueden anotar en una fichita, ¿verdad? Son reglas, si se fija, aquí arriba dice en la Filmina 30 de la programación hacia adelante y en la Filmina 31 son las reglas de la programación hacia atrás. Son 2. Y la otra son programación hacia atrás, ¿verdad? En la Filmina 31. Bueno, entonces en la 30 que están las reglas de la programación hacia adelante, dice si una actividad tiene solo una actividad predecesora, el TPI es el TPF de la actividad predecesora. Si una actividad tiene varias actividades predecesoras, el TPI es el máximo TPF de las actividades que inmediatamente le siguen. Y para cada actividad, el final más temprano sería el TPF es igual al TPI más la duración de la actividad. Entonces no hay que sabérselo, ¿verdad? Obviamente no es que ya lo leí, ya me lo aprendí, ¿verdad? No, ahorita vamos a ver cómo se aplica. Aquí están las reglas hacia atrás que son parecidas, pero están hablando de los TUF de los TUI. Entonces el TUF es el TUI de la actividad que inmediatamente le sigue. Si una actividad es predecesora inmediata de más de una actividad, el TUF es el mínimo TUI de la actividad que inmediatamente le sigue. Y para cada actividad, el inicio más tardío es el TUI, es el TUF menos la duración de la actividad. Insisto, esto no es que se lee y ya se entendió y ya me lo aprendí, ¿verdad? Ni hace falta tampoco, por eso hay que tener las reglas. Entonces se construía antes, de hecho, este cuadrito, eso sobre todo si uno lo hace manualmente, aunque no es necesario tampoco construirlo, ¿verdad? Pero a veces ayudaba pues para resumir ahí la información de interés. Igual vamos a ver que aquí por eso decíamos que es muy computacional, vamos a hacer en una hoja electrónica o a pie podría ser, pero vamos a hacer una tabla, mejor dicho, con el algoritmo de recursividad. Y como les decía, aquí lo interesante es que las holguras van a quedar automáticamente calculadas porque una vez que calculemos para cada actividad el TUI y el TPI, entonces automáticamente la holgura es la diferencia entre el TUI menos el TPI. Entonces ahí mismo va a quedar. Y vamos a ver que entonces si la actividad tiene holgura, no es parte de la ruta crítica, pero si la actividad no tiene holgura, o sea, si es 0, esa actividad entonces es parte de la ruta crítica. Bueno, pues vamos a tomar este mismo ejemplo que ya, ¿verdad? Que ya vimos, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a resolver con el algoritmo de recursividad. Bueno, entonces teníamos ya las duraciones, entonces vamos a hacer ese cuadro de los TPI, de los TUI, de los TPF, de los TUI. Se ocupa la red, ¿verdad? Por eso ahí puse la red, porque la red se ocupa. Entonces vamos a ir primero hacia adelante, ¿verdad? Los TPI, los TPF y después vamos hacia atrás con los TUI y los TUF. Bueno, entonces ahí están las duraciones que teníamos de las actividades, ¿verdad? Eso todo lo teníamos ya desde el inicio y entonces la actividad de A y C no tenían precedentes, ¿verdad? Podían iniciar en cualquier momento, entonces le vamos a poner un TPI de 0 a cada una. Bueno, el TPF es entonces, decíamos, el TPI más la duración. Entonces ahí uno puede decir, bueno, entonces el TPF de la actividad A sería 0 más 2, porque la actividad dura 2, ¿verdad? Y en el caso de C sería 0 más 2 también, porque la actividad C dura 2.
Bueno, pues ahora vamos a tener que el TPF de la actividad predecesora es el TPI de la que le sigue. Entonces, por ejemplo, la actividad B, ¿verdad? Acuérdense que el esquema que vemos arriba, B va después de A, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar el TPF de A para ponerlo como el TPI de B. Y vamos a hacer lo mismo en el caso de la actividad D, tiene de predecesora C, entonces el TPF de C es el TPI de D. Aquí, bueno, antes de eso, también, ¿verdad? Entonces recordamos que el TPF sería entonces el TPI más la duración, 2 más 15, 17. Aquí, como decíamos, este sería 2. El TPF sería entonces 2 más 5, ¿verdad? Que son 7. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora viene la parte complicada. Viene la parte complicada porque en el caso de B y de D, ¿verdad? Fue fácil porque ellos solo tenían un predecesor. Pero en el caso de E y de F, ellos tienen dos predecesores. E tiene a B y D y F también tiene a B y D. Entonces voy a volverme aquí un momentito para ver la regla. Digamos, para recordar que había una regla, o sea que eso no viene de la nada. Es esta la regla, que cuando se programa hacia atrás, si hay más de una predecesora, se usa el máximo TPF de las actividades. Se usa el máximo. Bueno, entonces estábamos por aquí, estábamos aquí. Entonces, ¿cuál es el máximo TPF entre las predecesoras de E? Las predecesoras de E son B y D. Entonces vea que el TPF de B es 17 y el de D es 7. ¿Cuál es el máximo entre 17 y 7? Valeria Villalobos. ¿Qué diría usted ahí? El de 17, creo. ¿Verdad? 17 sería el máximo. Entonces ese 17 va a ser el TPI de la actividad E. ¿Verdad? Porque es el máximo entre ellos dos. Entonces ya sabemos que el TPF de la actividad E sería 17 más la duración de la actividad, que son 3, entonces esto sería 20. En el caso de F, lo mismo, ¿verdad? Porque tiene los mismos predecesores, B y D, entonces igual veo cuál es el máximo entre 17 y 7, que es 17. Para el TPF, entonces tendría la duración de la actividad más el TPI, ¿verdad? Entonces 17 más 0.5, que sería 17.5, ¿verdad? Y en el caso de G, G también tiene dos predecesores, E y F. Entonces, ¿cuál es el máximo entre E y F? Entre 20 y 17.5. ¿Cuál es el máximo? E. ¿Verdad? No, el máximo es 20. No E, porque, bueno, no sé qué quiere decir. Bueno, el de E, digamos, sí. ¿Verdad? Sería 20. Y entonces vea que el TPF sería 20 más la duración de la actividad, G, que sería de 5. Entonces 20 más 5, 25. ¿Verdad? Y claro, aquí como ya lo habíamos resuelto, nosotros sabíamos que la ruta más larga, que la ruta crítica era 25, aquí pues ya de antemano sabemos que estamos bien, ¿verdad? Porque esto aquí cierra, el TPF que le cierre al final aquí es la duración del proyecto, la ruta crítica. Entonces tiene pues ahí esos detalles, ¿verdad? Vieron que es importantísimo otra vez aquí la red, ¿verdad? Que esté bien hecha. Si la red está mal hecha, pues entonces todo lo hacemos ahí también enredado. Ok. Bueno. Vamos a ver ahora el TUF y el TUI. Vamos ahora a ir hacia atrás. ¿Se entendió hacia adelante? Ok, ahora vamos a ir hacia atrás. Entonces esto ya, digamos, ya lo hicimos. Siempre se hace así, se hace primero la parte hacia adelante y luego hacia atrás. ¿Verdad? Entonces hacia atrás vamos a empezar de abajo
la tabla hacia arriba, efectivamente. Entonces vamos a pasar ese 25 de una vez como el TUF. Y el TUI, vean que arriba dice, ¿verdad? Es el TUF menos la duración de la actividad, ¿verdad? Entonces el TUI de G sería 25 menos 5. Que eso sería pues entonces 20, ¿verdad? Ay. 20. Automáticamente ese TUI de G pasa a ser el TUF, en este caso de F y de E, porque las dos van antes de la actividad G. Bien. Sí. Bueno. Entonces, si lo vieron, entonces vamos a tener el TUI de cada uno, ¿verdad? Va a ser entonces, en el caso de F, 20 menos la duración, que sería 0.5, ¿verdad? Y en el caso de 20 menos la duración, que es 3, ¿verdad? Entonces, vean que vamos a tener 20 menos 0.5, entonces 19.5, y en el otro, 20 menos 3, que es 17. Bueno, pues ahora seguiríamos con el caso de B y D, ¿verdad? Pero entonces otra vez tenemos el problema de que B y D, ¿verdad? Son más complejos porque ellos tienen de sucesores, ¿verdad? A E y F. Entonces, ¿cuál de los dos tomo? Entonces, vamos a revisar. Es muy parecido también, ¿verdad? Pero voy a volverme aquí nada más para revisar un momentito las reglas hacia atrás, ¿verdad? Y es porque vamos hacia atrás. Entonces, vean que en el punto 2 dice, si una actividad predecesora inmediata, si una actividad, perdón, es predecesora inmediata de más de una actividad, el TUF es el mínimo TUI de la actividad que inmediatamente le sigue. Entonces, vean que ahí es un poquito diferente. Ahí más bien tenemos que ver entre E y F cuál es el mínimo. Entonces, de Axel, ¿cuál es el mínimo ahí? Padilla. 17. El mínimo, entre 19 y 5, perdón, y 17 es 17, ¿verdad? Entonces se lo ponemos tanto a D como a B, ese 17, ok. Y el TUI entonces sería, ya sabemos, ¿verdad? 17 menos la duración. En el caso de D sería 17 menos 5, que es 12, ¿verdad? Y en el caso de B, 17 menos 15, que sería 2. Ok, ya para A y para C sí es más sencillo porque solo tienen un sucesor que diga, ¿verdad? Entonces en el caso de C vendría a ponerse el de D, que sería entonces ¿cuánto? Brian, ¿cuánto de usted para C? El TUF. Profe, sería 17 menos 2. No, sería el 12 que ya lo tiene usted calculado acá, ¿ve este? Ya ahí está. Ese 12, para el caso de C. Y bueno, ya sí sería para C, sería entonces 12 menos la duración de C. 12 menos 2. Ajá, que sería 10. Y para el caso de A, entonces el TUI de quién? Para el caso de A. El de B, ¿verdad? Que sería ese 2. Y A dura 2, entonces ¿cuánto sería el TUI de A? Sería 2 menos 2, ¿verdad? 0. 0, exacto. Entonces vean que le cerró bien, ¿verdad? Porque ahí tiene que darle 0. Entonces, ahí como para prueba, ¿verdad? Entonces también. Y podemos pasar entonces ya ahora sí solo a ver lo que son las holguras. Entonces vamos a ver, ya teniendo todos estos valores, las holguras, vean que vamos a calcularlas como el TUI menos el TPI.
Entonces vean que el TUI en caso de A es 0, el TPI era 0, pues 0 menos 0 es 0. En el caso de B, el TUI es 2, el TPI es 2, la diferencia 2 menos 2 es 0. Los otros, las diferencias no son 0, pero ahorita estoy remarcando ahí, si se fijan, los que dieron 0. Por ejemplo, la actividad E, 17 es el TUI y el TPI también es 17, da 0. Entonces, todos esos con holgura 0 serían parte de la ruta crítica. Por eso yo les puse que están en la ruta crítica, sí. Que es la ruta que ya hemos visto pues con el otro método, ¿verdad? Que sería la ruta ABEG. ABEG. Esa es la ruta crítica. Los otros, ¿qué serían? Bueno, pues tenemos entonces, sería por ejemplo el TUI menos el TPI de la actividad C, sería 10 menos 0, que es 10. Para la actividad D sería 12 menos 2, que es 10, ¿verdad? Vean que las holguras, al no ser 0, pues no son parte de la ruta crítica, obviamente. Ese valor de 10 ya lo habíamos encontrado antes también, si lo recuerdan. Y en el caso de la holgura de F sería 19.5 menos 17, que es 2.5, ¿verdad? Y efectivamente tampoco es parte de la ruta crítica, ¿verdad? Ya, eso ya lo habían visto. De que no sea 0, pues no es parte. Entonces, este es el método, como les decía, que se llama el algoritmo de recursividad, que lo usa mucho software. Ahora, mucho software, ahí yo después les voy a presentar ahí unas salidas de algún software. Mucho software, vea que de hecho no, ni siquiera pone esa columna. Yo aquí la puse, la ruta crítica. Mucho software nada más pone la holgura y entonces uno va viendo si es 0, ya sabe que es parte de la ruta crítica y si no, pues no. ¿Verdad? Como en esos casos, así. Entonces vean que estos fueron los dos métodos. Entonces, o enumerar todas las ramas de principio a fin, o este algoritmo de recursividad sería el otro método de solución. Métodos de solución, ¿verdad? De esta parte. La otra técnica es esta. La de evaluación y revisión de proyectos. Este caso es el PERT, ¿verdad? El caso de PERT, o sea, la diferencia que vamos a ver, para que no se asusten, pensando que ahora va otra materia más, ¿verdad? Es en los tiempos. Pero la solución que acabamos de ver, algoritmo de recursividad o enumeración exhaustiva de ramas, se va a poder también aplicar tal cual en estos casos. Aquí la única diferencia es que vamos a hablar de tiempos probabilistas y que entonces ocupamos hacer un trabajo con los tiempos, con las saturaciones de las actividades previo a la solución. Pero después la solución, insisto, va a ser alguno de los dos métodos que ya vimos, enumeración exhaustiva o algoritmo de recursividad. Aquí entonces nada más es que vamos a tener 3 tiempos dados por una distribución beta, un tiempo optimista, un tiempo medio y un tiempo pesimista, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta fórmula que si se fijan es como un ponderado, ¿verdad? Para calcular un tiempo estimado, que vea que dice que es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio más el tiempo pesimista, todo dividido entre 6. ¿Verdad? Es como que le estamos dando un peso de 4 al tiempo medio y un peso de 1 a los otros dos, ¿verdad? Entonces dividimos entre 6. Bueno, como ustedes están en la casa no es problema, pero a veces yo tenía problemas porque había gente que no llevaba en el formulario esta fórmula y entonces, ¿verdad? En el día del examen teníamos problemas, pero bueno, ustedes en la casa eso no van a tener ese problema, pero obviamente lo ocupan. Y la varianza es esta. Porque aquí la diferencia es que entonces, como tenemos varios tiempos, podemos calcular una varianza de las duraciones. Ahorita vamos a ver eso. Pues TP menos T sub 0, o sea, el pesimista menos el optimista, entre 6 al cuadrado todo. Esa es la varianza.
Y esto es algo que lo vamos a tener diferente, que la duración del proyecto sí va a ser la ruta crítica de la sumatoria de las duraciones de los tiempos estos que hemos calculado con ese ponderado. Pero que también vamos a poder calcular las varianzas de las actividades, y la varianza de las actividades de la ruta crítica es la varianza del proyecto, de la duración del proyecto. Bueno, esto con respecto a control ya me había referido anteriormente. Entonces vamos a ver ya para cerrar esta parte, pues el ejemplo, ¿verdad? Entonces vean que este es un proyecto donde hay 8 actividades. No estamos dando mucho el contexto, ¿verdad? Pero son 8 actividades, y de las 8 actividades, entonces, resulta que tienen cada una de ellas, si se fijan, un tiempo optimista, un tiempo medio, un tiempo pesimista. Por cierto, vean que en la actividad G, ese tiempo optimista, medio pesimista es igual, ¿verdad? O sea, puede ser que de repente, digamos, en alguna actividad, pues el tiempo es el mismo, ¿verdad? Digamos que ahí pasaba, no sé, una actividad ahí tal que optimista, pesimista, o sea, un tiempo exacto. Entonces, cuando es así, uno pone el mismo valor. Por ejemplo, en el paquete de OR Brainware de don Marcos Moya, que ahorita también voy a referirme un momentito, él no tiene el caso PERT y CPM, solo tiene un único caso. Entonces, en ese caso, si su caso era CPM, usted lo que hace es que en el optimista, en el medio y en el pesimista les pone el mismo valor a todos. Entonces, el paquete automáticamente va a trabajar bien. Bueno, entonces aquí vamos a ver cuál es el tiempo estimado para cada actividad. Entonces, vean que vamos a usar la fórmula, ¿verdad? Que ahí la recordé arriba. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de A? Pues el tiempo de A sería el tiempo optimista, que es 2, ahí no me acuerdo si eran semanas o días, pero bueno, 2 más 4 por 5, ¿verdad? Más 8 entre 6. Y eso sería 30 entre 6, que es 5. En el caso de B sería entonces 2 más 4 por 4 más 9, si se fijan, ¿verdad? Entre 6, ¿verdad? Que eso sería 27 entre 6, ¿verdad? Que son 9 medios. Y así sucesivamente, ¿verdad? En el caso de C serían 6 más 4 por 10 más 14, ¿verdad? Que 4 por 10 serían 40, 46, 50, 60. Serían 60 entre 6, que es 10, ¿verdad? Y así sucesivamente. Como les decía, este caso, ¿verdad? Aquí es 4, porque si lo hacen, que no es necesario hacerlo, ¿verdad? Pero si lo hacen, van a ver que es 4, ¿verdad? También. Y aquí, digamos, solo para cerrar, ¿verdad? Este sería 1 más 4 por 3 más 5, ¿verdad? Que serían 12, 17, 18 entre 6, que es 3, ¿verdad? Entonces ahí están todos los tiempos, ¿sí? Una vez que están los tiempos ya, ¿verdad? Como decía, es muy sencillo, porque básicamente lo que va a pasar es que vamos a trabajar con esos tiempos estimados que calculamos. Entonces todo lo demás sigue igual. Pero aquí antes de eso, pues vamos a ver lo de la varianza. Vea que la varianza es tomar el tiempo pesimista menos el optimista entre 6 y al cuadrado. Entonces, por ejemplo, vean que en el primer caso aquí sería el optimista era 2 y el pesimista era 8. Entonces era 8 menos 2, que era 6. Entre 6, ¿verdad? Y todo eso al cuadrado. Entonces eso era 1 al cuadrado, o sea, 1. ¿Verdad? Vamos a ver si tengo por ahí este otro. El de B era el tiempo pesimista, que era 9, el optimista era 2, 9 menos 2, entre 6. Y eso al cuadrado. 9 menos 2 es 7, entre 6 al cuadrado, ¿verdad? Que si se fijan serían 49 entre 36, y ahí, bueno, ahí podemos ver si se aproxima algo. Vea que en el caso de la actividad G, como eran todos iguales, la varianza es 0, ¿verdad? Ojo.
Entonces, como les decía, ya una vez que usted tiene esto, realmente puede trabajar igual, solo que trabaja solo con estos tiempos estimados, ¿sí? Para cada actividad. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, si yo quisiera trabajarlo, aquí puse el inicio ficticio, el fin ficticio, si yo quisiera trabajarlo como enumeración exhaustiva de ramas, vea que cuánto sería la primera rama. Yo puse 16.5, digamos la rama A, B, E, H. Revisemos. A es 5, B es 4 medios, 9 medios, que digo, o sea, 4.5. E, que sería entonces 9.5, ¿verdad? E sería 4, que sería entonces 13.5, y H sería 3, que sería entonces 16.5, efectivamente, ¿verdad? Después la otra rama sería la rama AC, FH, ¿verdad? AC, FH, AC serían 5 más 10, 15, F6, 21, y H es 3, o sea, 24, ¿verdad? Vamos a ver, 24 efectivamente. Y la tercera sería ADGH. A, que es 5, D es 6, serían 11. G es 4, 15, ¿verdad? Y H 3, 15 más 3, 18. Entonces, aquí. A ver, ¿quién iba a decir algo? Sí, yo, profe, tenía una consulta. Ajá. Nosotros con esta información no podemos hacer este diagrama, ¿verdad? De precedencias. Aquí ya está, porque el diagrama es la red, ¿verdad? Sí, pero digamos, es que en el ejercicio anterior nosotros podemos construirlo porque nos decía cuál era la precedencia de la actividad. En este no, ¿verdad? Sí, no, en este te lo tendría que dar. O sea, si yo no le doy la precedencia, me tienes que decir de que no se la di, porque entonces de cualquiera puede imaginar cualquier cosa, ¿verdad? Sí, Ok, ok. sí, tiene razón. Sí, no, ya está adelantada esa parte. O sea, aquí la ruta crítica sería esta de 24, ¿verdad? ¿Se fijan? Este es el cuadro. Ah, bueno, aquí sí. Ah, es que ya yo lo tenía aquí más bonito. Qué raro, pero porque yo estoy en este cuadro. Este cuadro es como otro ejemplo, ¿verdad? Pensé que era el mismo. Pero este cuadro es diferente porque aquí, sí, estos son otros tiempos, por ejemplo. Sí, también este es un cuadro que se hacía antes para algoritmos de recursividad. Sí, son otros tiempos. Ok, se hacía aquí para el algoritmo de recursividad, entonces más que todo lo que quería enseñarles era eso, porque digamos que se hacía este cuadro con el TPI, el TP de efecto y el TVF, y igual no pedía el inicio y fin, y aquí, por ejemplo, tenía estas ramas que, por ejemplo, uno decía, bueno, por A, B, E, H serían 5 más 7 más 4 más 3, por A, C, F, H, 5 más 10 más 6 más 3, 24, y por la última que sería A, D, G, H, serían 5 más 6 más 4 más 3, ¿verdad? 18. Pero bueno, eso era para que vean, pero no es necesario hacer esta red, o sea, realmente se puede quedar como estábamos aquí también. Bueno, entonces aquí en general diríamos, bueno, la duración del proyecto, ¿verdad? Decíamos era la ruta más esta de 24, más larga, ¿verdad? La varianza del proyecto es la suma de las varianzas. Entonces aquí, lástima que yo no lo tengo, es que pensé que tal vez lo tenía. No tengo aquí, pero si nos vamos a ver, bueno, aquí estaba la ruta, era esta, la ruta ACFH. Entonces, si nos vamos aquí con las varianzas de ACFH, entonces vea que sumaríamos la varianza de A, que es 1, la de C, 16 novenos, la de F, que eran 25 novenos, y la de H, que eran 4 novenos. Entonces ahí sumando eso, ¿verdad? Yo cuento que son entonces 16 novenos más 4 novenos, son 20 novenos más 25 novenos, estaríamos hablando de 45 novenos, ¿verdad? Más 9 novenos, porque uno es igual que 9 novenos, serían 45 más 9 son 54, ¿verdad? Novenos. Y 54 entre 9 es 6. Entonces la varianza sería 6 días al cuadrado, ¿verdad? Lo que hice fue sumar, insisto, las varianzas de las actividades que nos dieron la ruta crítica.
La raíz cuadrada de esta varianza sería la desviación estándar ahí sí del proyecto, ¿verdad? Que es como para responder, ¿verdad? Que el proyecto dura en promedio 24 días con una desviación estándar de 2.5 días. No se les ocurre sumar las desviaciones estándar porque acuérdense que el resultado entonces va a ser diferente, se suman solo las varianzas. Entonces aquí, ¿verdad? La única diferencia, hasta aquí vimos la solución se fue igual, ¿verdad? Aquí yo lo hice con enumeración exhaustiva de ramas, pero pude usar el algoritmo de recursividad, ¿verdad? Y aquí podemos ver las holguras y demás. Pero aquí tal vez, y ya nada más eso, digamos, con esto vamos a cerrar. Tal vez no, aquí digamos lo interesante es que cómo se tenían tiempos probabilistas, en el caso PERT, uno podría hacer algunos análisis de probabilidad. Por ejemplo, sobre todo, ¿qué análisis? Sobre todo análisis de tipo de retrasos en el proyecto es lo que más les puede interesar, ¿verdad? Porque en el caso CPM, acuérdense que decíamos, no, el proyecto entonces dura 25 semanas, no dura más ni dura menos. Aquí, como esta duración es una duración promedio, el proyecto sí que podría durar más y sí que podría durar menos de esos 24 días, ¿ok? Esa es la diferencia. Yo a veces, pues, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero a veces pongo una trampa, digamos, podría poner de trampa en el examen, ¿verdad? En un caso CPM, por ejemplo, les digo, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que dure más? Bueno, en el caso del CPM no hay probabilidad de que dure, como les decía, ni más ni menos, cuando solo había un tiempo, pero cuando se les dan 3 tiempos, como en este caso, sí que hay probabilidad de que pueda durar más o menos. Y eso es parte de lo que interesa y se puede utilizar la curva normal para encontrar esas probabilidades. Por ejemplo, yo podría decirles, mire, ¿cuál es la duración sobre la cual solo hay un 5% de probabilidad de retraso del proyecto? O bien, otra forma de plantear lo mismo sería decirles cuál es la duración del proyecto con un 95% de nivel de confianza. O sea, que yo tengo una probabilidad aquí de rechazo, digamos, pequeñita, en este caso de un 5%, ¿verdad? O sea, yo quiero saber cuánto es esa duración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Como ya yo sé que la duración promedio es 24 y que la varianza es 6, ¿verdad? Puedo utilizar entonces, por medio del teorema límite central, la estadística normal estándar Z, ¿verdad? Entonces yo tendría, bueno, el proyecto en promedio estaba para 24 semanas, la varianza era 6 o raíz cuadrada de 6, 2.5 la desviación estándar. Entonces yo puedo tener también, esperamos, por ejemplo, contar, bueno, ¿cuál es la probabilidad que dure más de 26 días, por ejemplo, el proyecto? Entonces Z sería 26 menos 24 entre 2.5. Entonces Z es 0.80. Me voy a la tabla normal estándar Z para buscar cuál es la probabilidad de que Z sea mayor a 0.80, que es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor a 0.80, perdón. Eso es 1 menos 0.78 y me doy cuenta que hay como un 20% de probabilidad, vea, de que el proyecto dure más de 26 días, aunque la duración promedio era de 24. Entonces hay un 26% 21%, perdón, más o menos un 20%, digamos, podríamos decir en general, de probabilidad de que el proyecto dure más de 26 días. En promedio está para 24, pero vean que no es una probabilidad despreciable de que dure más de 26. Y esto es importante porque acuérdense que también, ¿verdad? Muchas veces hay contratos, ¿verdad? En los que usted se compromete a tener un proyecto en cierto tiempo, ¿verdad? O igual en cosas también pequeñitas, ¿verdad? Es como que yo me comprometa a entregar un queque para un cumpleaños para el sábado a las 3 de la tarde, ¿verdad? Que si yo llego con el queque el domingo a las 5, ¿verdad? Pues voy a haber quedado muy mal, ¿no? Entonces, en muchas cosas a veces se puede, pero a veces no se puede retrasar. Entonces, y a veces hay penalizaciones, hay contratos, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Se puede que le digan, no, le pagan el 50% y el otro, si lo entrega tarde ya no le pagan nada, o muchas cosas, ¿verdad? O penalizaciones por cada día de retraso, etc. O esta otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto dure menos de 28 días? Entonces aquí, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Mu sigma, entonces aquí es 28, entonces este valor de Z es 1.60, sería entonces la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.60, eso es 0.94. Entonces ahí 94%
¿verdad? Probabilidad de que el proyecto dure menos de 28 días o lo que sería aquí, digamos, un 6% de probabilidad de que dure más de 28. Entonces, por ejemplo, si yo fuera usted y estoy firmando, ¿verdad? Yo no firmaría para 24 días entregar el proyecto porque ya vi que hay una alta probabilidad, ¿verdad? Por encima, ya para 28 ya estaría más tranquila, ¿verdad? Porque ya solo hay un 6% de probabilidad de atrasarse más de 28, ¿verdad? Pero alguien podría querer todavía más, ¿verdad? Firmar mejor para 30 o algo así. Este es un ejemplo que les queda ahí de tarea, de una construcción de una casa. Es larguito, eso sí, ¿verdad? Entonces ahí les queda. El de tarea, digamos, si lo quieren hacer de práctica. Yo les voy a asignar también unas prácticas resueltas. Este libro es un libro que en general yo pienso que lo recomiendo también para la parte del proyecto de graduación, porque hace un compendio general, digamos, de muchos temas de producción. Es cierto que no los profundiza mucho, pero sí es cierto que muchos los van a encontrar, entonces es bueno. Este proyecto tiene un capítulo de proyectos. Este libro tiene un capítulo de administración de proyectos con redes CPM hiper sencillitas, como estas que vimos en estos ejemplos, ¿verdad? Porque es que si agarran el libro de texto, aquí sí, tal vez no les va a servir mucho porque, por ejemplo, para redes hay un simplex de redes y como les decía, el tema de redes es muy complejo y esto que vimos nosotros es como una aplicación muy superficial, muy práctica, ¿verdad? No tan teórica. Entonces no les va a servir tanto siento el libro de texto como, por ejemplo, este capítulo, por si lo quieren revisar. Les decía que el software trabaja diferente. Esta es una versión viejísima del software POM, pero ahí lo pueden buscar, ¿verdad? Entonces vea que, por ejemplo, el POM tira el algoritmo de recursividad, ¿verdad? Tira el slack, que sería la holgura, ¿verdad? Y vean que no les dice cuál es la ruta crítica ni nada. Entonces, nada más lo que se ve es que si el LAC es 0, como les decía, es parte de la ruta crítica, entonces, la actividad. Y si no, entonces la actividad no es parte de la ruta crítica. Ese es el POM. Está el Project, ¿verdad? El Project Manager, pero acuérdense que el Project Manager es, la verdad, que bastante costoso. Nosotros mismos en el TEC no todo lo tenemos, ¿verdad? El OR Brainware, que es el de Don Marcos Moya, que aquí pueden buscar la última versión, porque yo la que tengo aquí descargada es un poquito más vieja. Pero él tiene también toda una parte para la parte de proyectos, o sea, en el menú quiero decir una parte de proyectos, entonces creo que les puede servir también bastante. Además, aquí también pueden buscar para la parte de teoría de colas. Entonces, para que lo busquen para los dos, para colas para el proyecto y pueden buscar para esta parte, ¿verdad? No que el examen vaya a ser con software, porque no lo va a ser con software, ¿verdad? Pero digo yo, por si lo quieren conocer y qué sé yo, revisar y todo, ahí yo les voy a poner en la práctica. De repente tal vez venga alguna respuesta hecha con el software de cálculo, entonces para que ahí lo vean. Pero bueno, en general esto era la materia de proyectos. Como les decía, la materia de redes es mucho más larga que todo esto, pero esto de proyectos pues es importante. Ya después hay ciertas otras cosas que se pueden ver. Por ejemplo, se puede ver lo que es aceleración de proyectos, ¿verdad? En el sentido de que muchas veces después hay actividades que, por ejemplo, uno dice, bueno, ya me retrasé, bueno, ¿cómo podría ponerme al día, verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Hay cosas que se pueden, pero tal vez tengo que traer más gente, ¿verdad? Es como que usted estuviera pintando una pared, ¿verdad? Y quiere salir de ella más rápido, bueno, probablemente ocupe más gente, ¿verdad? A veces hay algunos equipos que permiten también acelerar, ¿verdad? Pero normalmente casi siempre eso es un costo, ¿verdad? Es meter un dinero, ¿verdad? Que habría que ver entonces si vale la pena, ¿verdad? Hacer esa aceleración, ya sea porque me vayan a pagar o porque no me vayan a multar, ¿verdad? Entonces la gente revisa esas cosas y las pondera antes de tomar la decisión.